pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la incorporación de Corea del Norte a su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Con esto, la Unión Americana fortalece el aislamiento internacional hacia el gobierno de Pyongyang. Justo para analizar este paso político, saludamos con mucho gusto a Anabel Ortega Muñoz. Ella es internacionalista, es consultora independiente. Maestra, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias este lunes. Bueno, para analizar cuáles son las implicaciones de que ahora Corea del Norte está catalogado oficialmente como un país terrorista. Muy buenas noches, Juan, a ti al auditorio. Pues no hay fecha que no se cumpla. Este nivel de tensión iba a tener que derivar en ello. Esto es una extrema llamada atención al gobierno de Norcorea, precisamente porque el tenerlo en la lista de estados que patrocinan terrorismo sí es una política ya de extrema límites de los Estados Unidos hacia esta nación. ¿Y por qué? Porque también va acercando la relación que tienen otros países con ellos. Y esto también, como lo habíamos comentado la semana pasada, inicia por el comercio. Inicia por la relación que tengan en la economía, con las inversiones que se puedan dar, los insumos que requieren todas las naciones, más en este mundo global. Y entonces ahora sí, con esta lista que, dicho sea de paso, hay que decir, estuvo preferentemente llena de estados islámicos. Ahora con Norcorea pues es un precedente distinto. Normalmente son organizaciones que se dedican al terrorismo como tal, pero esta es una nación que está atentando contra los intereses de la Unión Americana y que desde luego ponen en riesgo la seguridad de todos. Entonces, esta es una llamada de atención muy fuerte, pese a todos los intentos que ha habido por otros lados, porque no hay que desestimar lo que se ha hecho en otros frentes. Este nivel de tensión lleva mucho tiempo, desde el presidente Obama, pero se ha agudizado también por la particular forma de presidir del presidente Trump, en el que tiene que hacer a América grande otra vez y que, bueno, también una nación con armamento nuclear, pues no va a poner en duda también al poderío americano, ¿verdad? Maestra, usted dice, bueno, se le está poniendo en una lista como país terrorista a una nación. ¿Esta lista es unilateral, es por parte de los Estados Unidos o hay otras naciones que han firmado este documento y que acuerdan con el gobierno de Donald Trump en catalogar a Norcorea de esta manera? Esta es una lista que prepara la Secretaría de Estado de Estados Unidos con la información que tienen y los niveles de inteligencia que ellos manejan a nivel internacional. También, obviamente, con la colaboración de otros países. No es una lista exclusiva, esta es de la Unión Americana. También la Unión Europea tiene lista de países y organizaciones terroristas. Esto también hay listas que tienen en la OTAN, que es una organización también que se refiere a la seguridad internacional, etcétera. No, es una medida unilateral y esto ha sido queja de algunas otras naciones, como en su momento Cuba, por ejemplo, que estuvo en esta lista, y desde luego, bueno, están Irán, Siria, etcétera, que han dicho por qué la Unión Americana es la que se dedica a poner el calificativo a alguna nación. Normalmente se declara a este tipo de organizaciones o naciones terroristas por el nivel de inteligencia que tienen los Estados Unidos y que determinan que ponen en riesgo la seguridad americana. ¿Y qué dicen los otros países? Porque Corea del Norte tiene aliados, tiene amigos, tiene socios comerciales, están China, están Rusia. ¿Qué dice la OTAN? ¿Qué dice la ONU al respecto? La ONU ha tenido una participación interesante, como todos sus procedimientos diplomáticos. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy perseverante que se sigan imponiendo otras sanciones. De hecho, ya ha habido sanciones. Recordemos que también el gobierno mexicano ha tomado medidas, lo que platicábamos la semana pasada, respecto de estas sanciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas, pero también hay otro tipo de sanciones comerciales que tienen que atender los países. Ahora, estas sanciones ya han sido tomadas en cuenta algunas, no quizá con la fuerza que requiere la Unión Americana. Y por eso no es casualidad que ahora en la visita del presidente Trump en Asia haya tenido que hablar, sí, del comercio, pero entre otras cosas con sus amigos de China, por ejemplo. Dice, tenemos que ser amigos, pero tenemos un problema en la región y necesitamos que lo atiendas. El decir esto significa un compromiso con China, porque, claro, tanto Rusia como China están en la zona. No decir, bueno, que más de Japón, por ejemplo. Japón está amenazado, Corea del Sur, por supuesto, que ve ya una inminente confrontación muy riesgosa para su gente, ¿verdad? Porque ellos son los que están en esa zona. Entonces, cuando va a esta visita el presidente Trump, compromete a algunas naciones y tensa más las relaciones con otros. Esto no necesariamente hablamos ya de las Naciones Unidas, de la OTAN
o de PESCO, ahora la Unión Europea tiene también sus propios mecanismos de cooperación, sino que hay muchos países involucrados en esta tensión tan fuerte. ¿Y cuál es la respuesta que se espera de Corea del Norte al respecto, pues, de estar en esta lista de país terrorista? Desde luego ha habido ya hay mucha confrontación a nivel personal, hay calificativos muy serios de uno a otro de los mandatarios, ya se dicen que si gordo, que si flaco, que si viejo, que si muchas cosas. Esto sí está llevando a Norcorea a una situación también de arrinconamiento, es decir, sí los socios o los países que tienen que tomar medidas económicas, por ejemplo, están sancionadas ya 3 empresas de transporte de China. Entre eso, si no hay transporte, si no llevan hidrocarburos, va a estar en una situación muy, muy complicada y puede haber una reacción muy poco deseable para todo el mundo. Los están acorralando de alguna manera y sí, ahí se va a ver ya el concierto de naciones, tanto Rusia como China como Estados Unidos, el nivel de responsabilidad que van a jugar en la región. Pues deberemos estar atentos a la información y cómo evolucionan los hechos. Así es. Muchas gracias, maestra Anabel Ortega, por acompañarnos esta noche, por ponernos al tanto de esta...